A continuación, daremos inicio a la conferencia impartida por el señor Guido Barrientos Matamoros, conferencista del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Para su información, tendremos un espacio de preguntas al finalizar la conferencia. Nos permitimos leer las calidades del señor Barrientos. Biólogo y máster en Administración de Servicios de Salud Sostenible. Labora en el área de difusión del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Su función primordial es la divulgación de los informes Estado de la Nación, Estado de la Región, Estado de la Educación y Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para la comunidad universitaria, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Además, la gestión de convenios institucionales, cooperación para proyectos de investigación y capacitación con sectores académicos, institucionales y sociedad civil, para quien solicitamos un caluroso aplauso. Buenas noches, muchísimas gracias a la Universidad Latina por la invitación que nos hacen para poder compartir los resultados de este informe que nos parece que es trascendental, no solamente por el esfuerzo investigativo que representó, sino por lo realmente inédito que fue la exploración y la construcción de bases básicas para poder tomar, no solo analizar la situación, sino tomar decisiones sobre este tema tan vital para el país como es la ciencia, la tecnología y la innovación. Este informe lo realiza el Programa del Estado de la Nación, que este año cumple 20 años de estar ya en funcionamiento en el país y que produce varios informes. Tal vez el más conocido para todos es el Informe del Estado de la Nación, que es anual, pero también producimos el Informe del Estado de la Educación, que es cada 2 años, el Informe del Estado de la Región Centroamericana, que se produce cada 4 años, y ahora hemos empezado con este informe de Ciencia, Tecnología e Innovación, que esperamos que es poder seguir haciéndole entregas a la sociedad costarricense para ir profundizando diferentes temas y aspectos claves en este tema tan valioso. Este es el primer informe y lo que procura o que trataríamos de impulsar con este primer informe es cómo hace Costa Rica para colocar la ciencia, la tecnología y la innovación en el corazón mismo del desarrollo humano del país, ¿verdad? Es en realidad un primer esfuerzo, le llamamos una hoja de ruta que marca en términos generales por dónde es que debemos de empezar la investigación en este tema tan amplio a nivel nacional y que apenas señala una línea básica, una línea realmente muy somera, pero importantísima para empezar a construir a partir de ella. Tal vez uno de los elementos importantes a decir como limitación es que por tema de recursos solo incluimos ciencias duras, no incluimos el análisis de las ciencias sociales, no por una diferencia epistemológica, sino simplemente por un tema de priorizar en términos de la disposición de recursos. Así que ese tema de las ciencias sociales es uno de los temas que queda pendiente para futuras investigaciones. Y lo otro que consideramos vital es que esta información ayude a alimentar la discusión pública sobre temas fundamentales del desarrollo relacionados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces el informe realmente es mucho más que un informe. Es un conjunto de ponencias o de estudios específicos que se hicieron para alimentar el informe, pero también es toda una plataforma de bases digamos, vitales para poder analizar este tema de ciencia y tecnología e innovación en el país y que realmente está a disposición de cualquier investigador que desee explorarlas. Está a disposición esta plataforma de datos y por supuesto que lo puede acceder vía página web del Estado de la Nación. Una muy amplia base de datos que vamos a ver que realmente recogimos las publicaciones de los últimos 10 años, publicaciones científicas en el país de los últimos 10 años y empezamos a sistematizar, a crear un mapa realmente de dónde están, en qué temas, con quiénes se publica, etcétera, pero también analizamos las calidades del talento
local que tiene el país, inclusive un poco analizamos si es que hay diáspora científica en el país, se nos están yendo los cerebros en el país, y el tema también, por supuesto, de las unidades de investigación y desarrollo. Esa base de datos contiene una muy amplia, ¿verdad?, realmente recopilación de información de estos temas centrales. Y este primer informe, ¿qué es básicamente lo que analiza? Bueno, los temas esenciales. Los recursos humanos que estamos invirtiendo como en Costa Rica en este tema de ciencia, tecnología e innovación, la producción científico-tecnológica que tiene el país, la infraestructura científica y tecnológica y por supuesto el sistema de apoyo para generar ciencia y tecnología en el país. O sea, el informe pretende contestar quién, qué, con qué medios y con qué se está apoyando la elaboración de ciencia y tecnología en el país. Realmente este primer informe hubo que escoger, ¿verdad?, dentro de una enorme cantidad de temas vitales, importantes de analizar, y lo que hicimos fue seleccionar estos temas con la elaboración de 20 preguntas que guiaron las investigaciones. Entonces, esas preguntas tienen que ver con el liderazgo, el conocimiento, la inversión en investigación y desarrollo, los recursos humanos en este tema de ciencia y tecnología, la apropiación del conocimiento, realmente la oferta de recurso humano que tenemos, las competencias científicas, las comunidades científicas que se están formando en el país, en diferentes temas ustedes ven ahí que abordamos con estas 20. No son todas Costa Rica. Bueno, ahí está la cantidad de temas que nos citan. Y si combinamos ambos, lo que tenemos fortaleza en el país y lo que nos citan mucho de otros científicos fuera del país, encontramos que hay 4 campos claves: bioquímica, inmunología y farmacia y toxicología son los campos que más fortaleza tenemos en el país, los que estamos produciendo mucho y nos están citando mucho en el extranjero, ¿verdad? Entonces el país cuenta con capacidades y tenemos activos en temas estratégicos del desarrollo, ¿verdad?, y por supuesto para mejorar el desempeño en ciencia y tecnología. Sin embargo, estas fortalezas coexisten con debilidades importantes que vamos a revisar. Hay insuficiencia en la inversión, no solamente en la cantidad, sino habría que revisar inversión en ciencia y tecnología, ¿para qué?, ¿verdad? También hay fuga de cerebros, hay pocas comunidades sostenibles, como el ejemplo que les mostré, más bien son pocas, ¿verdad? Hay desincentivos académicos y por supuesto que pobres competencias formadas en nuestros jóvenes, que arrastramos desde la formación de escuela y colegio, y cuando llegamos a la universidad pues brincan, ¿verdad? Falta de idoneidad en la infraestructura y por supuesto un mejor uso compartido de lo que tenemos. Entonces veamos algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cuánto se invierte en este país en inversión y desarrollo? Apenas un 0,57% del PIB, ni siquiera un 1, ¿verdad? 0,57. Esa es la línea negra, permítame. Aquí está, ¿verdad? Esta es la inversión de Costa Rica. Esta línea azul es el promedio de América Latina. Vean que América Latina casi que nos duplica lo que Costa Rica está invirtiendo en este campo. Pero si nos comparamos con España o con Finlandia, ¿verdad?, que son 2 países cuyo perfil de exportaciones de alta tecnología se parece mucho a la de Costa Rica, ahí estamos realmente muy por debajo, 6 o 10 veces, 12 veces por debajo de lo que esos países están invirtiendo. Entonces, se ha hecho un esfuerzo importante por incrementar la inversión en desarrollo e investigación, pero todavía es relativamente muy poco, ¿verdad?, lo que sea. Además de que queda pendiente la discusión de no solamente cuánto, sino para qué. ¿Para qué deberíamos estar investigando en ciencia y tecnología? Pero también el sector privado se ha quedado muy atrás en este tema. En países desarrollados, ¿verdad?, el sector privado tiene una alta inversión en todo lo que es investigación y desarrollo. En Costa Rica no. Al sector privado apenas 30-31% lo que está aportando. El 70%, la parte más gruesa, la está aportando el Estado, básicamente a través de las universidades públicas,
¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver cómo hacemos para que esta empresa privada, que es la principal que se beneficia del desarrollo y de la investigación de nuevos productos que puede presentar en el mercado, contribuye, aporta más a invertir en este tema tan estratégico. Pero también tenemos otro tema que, revisando las edades, ¿verdad?, de las personas que están trabajando en ciencia y tecnología o que están estudiando ciencia y tecnología, nos encontramos, si ustedes ven el gráfico, algunas disciplinas, por ejemplo, ciencias agrícolas, que es esta línea verde, vean cómo el mayor porcentaje de científicos y tecnólogos en este campo, ¿verdad?, ya tiene edades bastante avanzadas. Son pocos los jóvenes que están estudiando esta disciplina, mientras que en otros, como ingeniería y tecnología, ¿verdad?, más bien vean el atractivo que es para los jóvenes. Hay muchos jóvenes estudiando, ¿verdad?, y más bien de edad avanzada, más bien se quedan cortos. Entonces, hay campos en los que tenemos que preguntarnos cómo vamos a crear un relevo generacional de científicos y tecnológicos fundamentales, digamos, en esos campos que necesitamos seguir desarrollando hacia adelante. Y es que también nuestras universidades, en buena medida, se han quedado cortas para poder formar científicos y tecnólogos en campos centrales. Solo 30% de los diplomas universitarios están en el campo de ciencia y tecnología, ¿verdad? El 70% de nuestras universidades, tanto públicas como privadas, están más bien en el campo de las ciencias sociales, o sea, abogados, administradores, educadores, etc. Todas profesiones importantísimas para la sociedad, no hay duda, ¿verdad? Pero parece que hay como un desequilibrio, ¿verdad?, en términos de la cantidad de profesionales que estamos formando en unos y otros campos, en términos de lo que requiere el impulso del desarrollo en el país. Y lo que les decía, no todas las comunidades son como la que les presenté al inicio. Vean por este ejemplo. En este caso de estas comunidades, ¿verdad?, básicamente se caracterizan porque hay un investigador, un científico central que enlaza, coordina, publica con muchos otros de forma, digamos, bastante diversa, pero que entre ellos, entre estas personas que están alrededor de él, casi no hay relación. ¿Qué pasaría con esta red de investigadores si este señor se pensiona? ¿Verdad? Posiblemente se nos cae la red. No hay una forma de sostener esa red, aunque sea un tema vital del desarrollo, pero tenemos muy poco desarrollo en temas fundamentales. También nos parece que es importante el tema de la pérdida de la diáspora, o sea, de toda esa gente, de todos esos jóvenes que están saliendo a estudiar. 37% no está pensando regresar, 58% de ellos es que ya están trabajando, buena parte en Estados Unidos. Vean que la cercanía geográfica no nos ha ayudado más bien a conquistarlos para que regresen, mientras que los que están planeando regresar, 48%, una cantidad importante, ¿verdad? 68% están estudiando, ¿verdad?, principalmente, ¿verdad?, en Alemania, España, y ahí están un poco las disciplinas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con ese 37% que no está pensando en regresar? ¿Cómo los podemos aprovechar? ¿Cómo pueden estimular el desarrollo de nuevos científicos y tecnólogos en el país? ¿Verdad? ¿Cómo nos pueden impulsar desde allá? Pueden echarnos una manita acá. Pero con la gente que sí está pensando regresar, el reto es otro. El reto es, ¿tenemos espacio, campo, centros de investigación y desarrollo suficientes para darle trabajo a toda esta gente que va a regresar? ¿Estamos preparados? Costa Rica está preparado para darle trabajo a todos esos científicos y tecnólogos que se están formando fuera del país y que desean venir a trabajar aquí, ¿verdad? Ahí hay otro tema clave. Y en la parte de los profesores universitarios, por lo menos estos datos con la masa salarial de la Universidad de Costa Rica, sí nos llama poderosamente la atención de que realmente no hay un incentivo académico que permita estimular el que los docentes no solamente den clases, sino que los docentes se involucren, ¿verdad?, en investigación y en extensión. Vean, en este caso, ¿verdad?, el tema de anualidades y escalafón, que eso aumenta automáticamente cada año, ¿verdad?, es como un 44% de la masa salarial, mientras que tiene que ver con reconocimiento por esa, ¿verdad?, posibilidad de que el docente participe en proyectos de investigación y de extensión, es un porcentaje relativamente pequeño de esa masa salarial.
Entonces parece que no hay un incentivo real para que los docentes se metan más en este campo. Además también el tema del equipamiento, después de revisar la situación de equipamiento en esas 30 unidades de investigación y desarrollo, más o menos encontramos en promedio, aunque hay algunas disciplinas, ¿verdad? No está tan mal, digamos, el equipamiento que tiene, hay otras que sí, vean, veterinaria, bioinformática muy pobre, ¿verdad? Pero en promedio encontramos que cerca del 60% dice que no tiene un equipamiento idóneo para realizar su trabajo. Eso significa que no tiene un equipo que necesita fundamental para realizar ciencia y tecnología, o que el equipo que tiene es demasiado viejo y no le permite realmente entonces impulsar, desarrollar realmente todas sus posibilidades de investigación y de desarrollo. La infraestructura no potencia la vinculación, ¿verdad? Sin equipamiento adecuado en la parte académica 55%, en la parte de gobierno 57%, ¿verdad? Y en general urgen realmente mejoras en todo lo que es el tamaño de las instalaciones, la disposición de residuos, las plantas pilotos y los espacios para ensayo. O sea, realmente que tenemos que reconocer que hemos invertido muy poco todavía en esta parte de infraestructura para que se desarrolle aún más lo que tenemos en ciencia y tecnología. Pero además no hay un uso compartido, ¿verdad? El gobierno es el que se hace más difícil compartir, 95% no comparte, ¿verdad? Y vean las razones ahí en el gráfico, es interesante cuando uno observa las razones por las cuales no comparte. En la parte de academia, sobre todo es porque, ¿verdad?, requiere mayor demanda de los servicios, mientras que en la parte privada el problema central más bien es que necesita más personal especializado para poder realmente compartir o dar un servicio a partir del equipamiento que tiene. Y vean que ahí uno podría decir, bueno, pero ¿por qué no se completan? ¿Verdad? Y parece que en la parte académica, gente formada no es el problema, mientras que en la parte privada sí es el problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hay una mejor coordinación de esfuerzos entre lo que tenemos disponible? Entonces, tenemos una plataforma de ciencia, tecnología e innovación endógena, muy frágil, muy desigual, poco o muy mal incentivada y además relativamente desconocida en el país. Y además, las fortalezas que encontramos, no les encontramos conexión con las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ahí nos parece que falta de correspondencia del conocimiento que ha producido el país con esas políticas, baja apropiación del conocimiento en el país, o sea, lo que se produce no siempre se utiliza, poca presencia del personal de ciencia y tecnología en las ramas dinámicas de la economía del país y poca vinculación de las comunidades académicas. Vean ahí, por ejemplo, en la parte de desacople que hay entre las fortalezas que dijimos, ¿verdad?, que reconocimos, ¿verdad?, de ciencia y tecnología en el país en estos temas, con lo que habla el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que creo que ya está en proceso en este momento, el nuevo gobierno lo está revalorando, pero el plan que existía al iniciar este gobierno, ¿verdad?, estos eran las áreas estratégicas que señalaba. Y cuando uno hacía cuál era la intersección de esos dos conjuntos, lo único que ambos tienen en común es el tema de enfermedades emergentes. Pero en las otras fortalezas que ya mostramos que el país tiene, ¿verdad?, el plan de ciencia y tecnología no las aborda de ninguna forma. Entonces hay un desacople ahí de lo que estamos logrando, lo que estamos haciendo, con lo que realmente ¿verdad?, está impulsando las políticas públicas. Otro tema interesante es que vean que Costa Rica, si ustedes revisan el dato de patentes por habitantes, ¿verdad?, en el país, pues Costa Rica es líder a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Vean, ¿verdad?, comparado con otros países es importante. Por supuesto estamos por debajo de los países desarrollados, pero comparados con Latinoamérica estamos muy por encima. Somos líderes, ojo. Sin embargo, cuando ese dato lo analizamos, patentes de nacionales, se nos cae totalmente la ilusión. Vean que en el caso de Costa Rica, las patentes de nacionales apenas es un 2%. ¿Verdad? O sea, de todas las patentes que se patentizan aquí en Costa Rica, solo 2% son de nacionales. Entonces ahí hay un problema también importante en el país, ¿verdad? Parece que es un país que les gusta mucho venir a patentar, pero los ticos, ¿verdad?, propiamente, patentamos muy poco. Eso sí,
Somos líderes en exportaciones de tecnología, por supuesto, ¿verdad? 44% de los productos de exportación son de alta y mediana tecnología, y eso por supuesto que se les reconoce y nos coloca en un lugar bastante especial. Sin embargo, dijimos, bueno, pero es que no todo eso ciencia y tecnología que se exporta es producto de ese desarrollo de ciencia y tecnología endógeno en el país, ¿verdad? Ven aquí cuando comparamos el número de productos descubiertos en la economía nacional, 21, en las zonas francas 40, pero lo que aporta cada uno de ellos a las exportaciones, los productos ¿verdad?, descubiertos aquí en la economía nacional apenas a 0,5 a las exportaciones, mientras que los productos en zonas francas aportan un 15% de las exportaciones. Eso parece indicarnos que muchas de las patentes son que las transnacionales que están en zonas francas traen a patentar a Costa Rica algunos de esos inventos, sobre todo en términos de defender, ¿verdad?, su producto, ¿verdad?, pero no porque se haya producido en el país esa ciencia y esa tecnología para crear esa innovación. Pero además también hay muy poco personal de ciencia y tecnología en ramas claves del crecimiento económico del país, ¿verdad? Aquí están más o menos el porcentaje de ocupados a nivel nacional y a nivel de los de ciencia y tecnología. Son en el campo de servicios empresariales, los de ciencia y tecnología superan al promedio nacional, pero nosotros son menores, o sea que poco contribuimos los científicos y los tecnólogos en las ramas que realmente aportan más a la economía nacional. Entonces ahí hay un desligamen también que nos parece importante de revisar. Y cuando uno revisa de los proyectos de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, cuál es básicamente su relación con la demanda, con servicios o necesidades que se plantean las empresas o externamente a la universidad, lo que uno encuentra es que la gran mayoría de los proyectos de investigación que se está financiando Fundevi, pues tienen que ver con complementar, ¿verdad?, es plata que se consigue para complementar alguna investigación que ya se estaba realizando dentro de la universidad. No son investigaciones que se hacen para responder a necesidades específicas o solicitudes que hagan las diferentes empresas o diferentes sectores de la economía nacional para resolver diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, nos parece que, por supuesto, ahí hay una gran debilidad. Solo 11% de los contratos que maneja Fundevi tienen que ver con el desarrollo de ciencia y tecnología con el sector privado. Entonces, la relación universidad-sector privado en el país es bastante débil en el campo de ciencia y tecnología. Entonces, ¿para qué estamos haciendo ciencia y tecnología? Parece uno que se podría preguntar. Entonces, las políticas de ciencia, tecnología e innovación bastante débiles, fragmentadas, desconectadas de las fortalezas científicas y además desligadas de la estrategia de desarrollo y de las políticas de fomento productivo en el país, ¿verdad? Entonces, finalmente, quisiéramos retomar este análisis a partir de cuál es nuestra perspectiva de cuáles son los desafíos que le quedan al país en este campo tan importante. Y son de tres tipos. Unos desafíos son para aprovechar las fortalezas que por supuesto tenemos y que debemos de seguir sacándole provecho. La otra es cómo eliminar algunas debilidades sin descuidar lo que ya hemos avanzado en ciertos campos claves. Y finalmente, cómo remediar atrasos claves importantes en temas vitales para el desarrollo del país. Entonces, nosotros señalamos en el primer tema que los desafíos ahí tienen que ver en el campo de cómo atraer más jóvenes hacia ciencia y tecnología. El tema salarial es una atracción muy importante, pero además también necesitamos resolver el tema de la formación misma, ¿verdad?, de nuestros jóvenes para que tengan bases suficientes para que puedan desarrollarse adecuadamente en ciencia y tecnología. Revertir la fuga de cerebros, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que menos que se van a estudiar afuera se quieran quedar afuera y más quieran regresar al país, pero además con las condiciones adecuadas dentro del país para que puedan desarrollar su investigación, su trabajo científico o tecnológico? Y también el desafío de cómo hacemos para fortalecer los grupos de investigación que son importantes en temas claves que está desarrollando el país, pero que tienen francas debilidades. ¿Cómo hacemos para que las buenas experiencias en los grupos de investigación, que son numerosos, que tienen muchas relaciones, ¿verdad?, entre ellos, se transmiten a otros grupos de investigación en otros temas que son igualmente claves, pero que hoy carecen de debilidades importantes? En el campo de
cómo eliminar las debilidades sin descuidar los avances que tenemos, ahí nos parece que sobre todo es cómo hacemos para promover la vinculación entre la academia y los sectores socioproductivos de forma mucho más dinámica y clara. ¿Cómo hacemos para que las universidades hagamos investigación que repercutan en ese sector socioproductivo del país con claridad? ¿Verdad? ¿Cómo asegurar la correspondencia entre la oferta y la demanda del personal de ciencia y tecnología e innovación? ¿Cómo vinculamos esas dos cosas? Necesitamos un plan, por supuesto una política que ordene el campo, pero que corresponda a la realidad en esta materia de ciencia y tecnología. ¿Cómo promover la formación de profesionales y técnicos altamente calificados en el país? ¿Verdad? Realmente necesitamos mucho más disciplinas, ¿verdad? Y no solo científicos o profesionales, necesitamos también tecnólogos de muy alta calidad en el país. Este país carece enormemente de la formación, por ejemplo, de técnicos especializados, ¿verdad? Parece que todo el mundo que ha podido estudiar y que ha terminado el colegio, su aspiración es ir a la universidad, hacerse profesional, y eso está muy bien. Pero ¿y los técnicos especializados que necesita el desarrollo del país? No los estamos produciendo de forma adecuada. Y promover encadenamientos desde las políticas de ciencia y tecnología que permitan realmente el desarrollo no solamente de áreas estratégicas, sino del recurso y de los instrumentos necesarios para desarrollarnos adecuadamente. Y en el campo ya donde sí estamos realmente muy débiles y requerimos realmente avanzar con más fuerza es, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar y recomponer la inversión y desarrollo en este país? ¿Verdad? Y no solo de parte del Estado, sino del sector privado también tiene que apostarle más a esto. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad de la educación científica y tecnológica preuniversitaria, la parte formativa de nuestros jóvenes? ¿Verdad? Si ustedes hacen memoria en sus escuelas, ¿qué importancia le daban realmente a la matemática o a la ciencia? ¿Verdad? Había por lo menos un rincón científico, ¿verdad? ¿Había laboratorio o no había laboratorio? O sea, desde ahí ya no estamos estimulando adecuadamente a nuestros jóvenes para que se involucren en este campo de ciencia y tecnología. Y finalmente, corregir la distorsión en los incentivos académicos en nuestras universidades, pues también es un tema clave para que nuestros académicos, estimularlos a que se vinculen más con investigación y extensión universitaria. Por eso, quisiéramos concluir esta presentación señalando que necesitamos como país hacer una apuesta decidida por la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo humano. Lo sabemos, lo podemos hacer, hagámoslo, pero ya. Gracias. Muchas gracias al señor Guido Barrientos Matamoros por sus palabras. Un aplauso, por favor. Abrimos en este momento el espacio para sus preguntas. Quedó muy claro, muy oscuro. Es que están moviendo los edecanes. Muy buenas noches. Yo vengo con mi grupo de psicología a quienes les doy filosofía, pero también me llegan estudiantes de tecnología. Por eso no era posible que faltáramos a una conferencia tan interesante como esta, que nos llama la atención sobre una absoluta necesidad, como dice el señor conferencista, de activar la brecha económica, política, social que hay frente a la necesidad de la innovación tecnológica y la vinculación con este estudio constante y investigación, por supuesto, fundamental. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos ahora con las nuevas políticas gubernamentales que precisamente están recortando presupuestos en las universidades públicas, en otras instituciones que son fundamentales para promover todo este campo científico
cómo hacer un llamado, cómo formar una protesta académica para que realmente esto ocupe el lugar que debe ocupar antes de muchos otros recortes que deberían de hacerse ante actitudes ya conocidas de gran corrupción en el manejo económico de este país. Gracias. Creo que antes de la protesta, antes de que nos vayamos todos a la calle, este tipo de información es fundamental, ¿verdad? Hay que construir esta información que le permita a la ciudadanía y a los tomadores de decisión tener claro el panorama, la foto lo más nítida posible, no solo en este campo de ciencia y tecnología, en otros campos vitales del desarrollo del país, para poder efectivamente tomar la decisión de que si hay que recortar y hay que priorizar, en qué se va a recortar y priorizar. Lo que sí sería fatal, ¿verdad?, es que sea un recorte indiscriminado, un tijeretazo a como salga, ¿verdad? Eso sí sería muy triste porque ya tuvimos la experiencia en la crisis del 82. Con la crisis del 82, las consecuencias fueron tan severas de los recortes presupuestarios, recortaron, principalmente el Estado recortó inversión en educación y en infraestructura, eso nos aumentó, se nos duplicó la pobreza, pero además dejó sin posibilidades de ir al colegio, de estudiar secundaria, a casi 1 millón de personas en el país, ¿verdad? Esa decisión política tuvo consecuencias sociales tristes y a largo plazo. Esperemos que nuestros políticos hayan aprendido la lección y que si van a tijeretear, si van a recortar, ¿verdad?, pues lo hagan continuo. Y si no, queda lo que usted dice, la posibilidad de que el ciudadano consciente vayamos a reclamarles, ¿verdad?, que no lo están haciendo bien, ¿verdad? Eso también al final cuenta. Pero me parece que esto es fundamental, tener esta información es lo que nos permite realmente discutir, no sobre lo que yo quiero, o lo que el otro quiere, o lo que el otro desearía, no, sino sobre los hechos, sobre lo que está realmente pasando y sobre las prioridades que como país deberíamos de tener para impulsar el desarrollo, ¿verdad? Y el presupuesto nacional, por supuesto que es una herramienta para impulsar ese desarrollo. Ahora, no es un tema, para cerrar, no es un tema nada más de plata. Nuestro gobierno tiene que mejorar considerablemente su capacidad de ejecución, su capacidad de gasto, ¿verdad?, que sea un gasto realmente que sea complaciente con las necesidades de la población y no, ¿verdad?, con, digamos, situaciones que ya la población de por sí desde hace rato viene señalando y quejándose fuertemente, ¿verdad? Entonces, sí es necesario un recorte que sea bien pensado, y si no lo es, si están tijereteando a la bulla, a cómo salga, ojalá que la ciudadanía se los pueda reclamar a nuestros políticos que tienen esa gran responsabilidad de tomar decisiones que van a impactar a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de la población. ¿Algo más? Ajá. Gracias, buenas noches. Buenas. Bueno, Juan Carlos Gudiño es mi nombre. Mi primer pregunta es si ustedes ya presentaron esto al gobierno. Sí, nosotros cada vez que sacamos un informe lo distribuimos en todas las autoridades, desde el presidente, ministros, diputados, todos los tomadores de decisión, ¿verdad? Nosotros se lo hacemos llegar. Eso digamos, es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacen ellos con este informe? No, pues no sé, habría que preguntarle a ellos directamente. Ok, sí, ahí va mi pregunta, porque bueno, hicimos bastantes preguntas acerca de cómo atraer más jóvenes, cómo evitar la fuga de cerebros, eliminar debilidades, aumentar la inversión, trabajar en la formación de esos profesionales, pero mi pregunta era qué respuesta concreta se tiene del gobierno, o si ellos al menos dan algún plazo para una respuesta, o qué acciones Bueno, el informe no es vinculante, o sea, no es que lo que planteamos aquí el gobierno lo reconoce tal cual como está. El gobierno, recuerden que tiene su propia visión de la realidad, ¿verdad? Tiene su propia interpretación de lo que pasa o no pasa en el país, ¿verdad? Estos informes, lo que esperamos es que por lo menos sean un insumo más para el gobierno para entender esa realidad. Pero más que eso todavía, ojalá que sea un insumo para que la ciudadanía, ustedes, ¿verdad?, tengan información actualizada y pertinente de lo que pasa en el país para dos cosas muy importantes. Uno, formarse una opinión bien fundamentada, no por lo que oí en el bus que alguien dijo, no, sino
yo por esto y esto pienso esto, ¿verdad? Y lo otro es poder participar en procesos de rendición de cuentas sin que nos metan cuentos, ¿verdad? Esos serían los dos. Nos parece vital que la población lo conozca. Bueno, perdón, con el gobierno finalmente, espero, ahorita tienen la gran oportunidad, están reescribiendo la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Uno esperaría, ¿verdad?, que entre los insumos que utilicen sea, ¿verdad?, este tipo de informes y muchas otras investigaciones que hay en el país, ¿verdad?, para poder definir mejor esa política y acercarla más a esa realidad de ciencia y tecnología en el país. Si lo hacen o no lo hacen, habría que ver. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces les agradezco muchísimo realmente el tiempo, las preguntas. Invitarlos a que si quieren revisar a fondo el informe puedan acceder a la página de internet del Estado de la Nación, que es www.estadonacion.or.cr. Muchas gracias entonces. En el marco de nuestra celebración del 25 aniversario, queremos entregar al señor conferencista un recuerdo y una carta de agradecimiento, pues para la Universidad Latina de Costa Rica ha sido un honor haber contado con su presencia esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos los presentes, muy buenas noches. La Facultad de Tecnologías de la Comunicación e Información agradece su presencia en esta actividad y les recuerda que la conferencia del día de mañana que se realizará a las 6 de la tarde en este mismo lugar. Gracias y muy buenas noches.